Bueno, en este tutorial vamos a ver primeramente cuál es la pantalla, el área de trabajo de el programa Microsoft Excel, ¿sí? Acá arriba tenemos la barra de título como en el resto de los utilitarios del paquete Office y veremos que la denominación del archivo es libro 1, ¿sí? Todos los archivos de Excel tienen la denominación de libro y lo de libro viene aparejado justamente por el hecho de que cada archivo trae por defecto 3 hojas. Cada una de las 3 hojas son exactamente iguales. Como verán, no hay ninguna diferencia al seleccionar cada una de ellas, porque en este momento cada una está vacía. Dentro del área de trabajo nos vamos a encontrar con la barra de menúes, muy parecido al Word, ¿sí? Con el menú insertar, diseño de página. Tenemos una que se llama fórmulas, ¿sí? Fórmulas o funciones es la misma denominación para una sola cosa. Datos, revisar y vista. Los botones para minimizar, restaurar y cerrar lo que es el programa. El botón para cerrar el archivo, restaurar el archivo, minimizar el archivo, ¿sí? Acordémonos que estos botones muy iguales a los de arriba son para el archivo, mientras que estos son para el programa. Dentro del área de trabajo nos vamos a encontrar con estos rectángulos a los cuales se los denomina celdas, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos o rectángulos se los denomina celdas y en ellas es donde vamos a insertar distintos tipos de datos con los que vamos a trabajar el día de mañana. Recordemos que Excel es una planilla de cálculos, ¿sí? Nos sirve para llevar adelante distintos tipos de cálculos con elementos que vamos a tener almacenados dentro de esas celdas. Dentro de esa celda yo voy a poder colocar números, voy a poder colocar textos o voy a poder colocar algunas de las funciones o fórmulas que me permite colocar Excel. A la combinación, o mejor dicho, al conjunto de celdas alineadas en forma vertical, ¿sí? Se lo denomina columna. O sea, si yo voy directamente a una de las letras, ¿sí? Y selecciono, estoy seleccionando todo una columna. O sea que las columnas tienen nombres de letras. Mientras que las filas, en este momento acabo de seleccionar toda la fila número 3, tienen nombres, como nombre tiene números. Por lo tanto, cada una de las celdas, y si miramos acá en este cuadro, ¿sí? El cuadro de nombres de la celda, nos vamos a encontrar que la celda que acabo de seleccionar se llama B4, o sea, es la intersección de la columna B con la fila número 4. Cada celda tiene como nombre la intersección de la columna y la fila en la que se encuentra. Ya tenemos entonces lo que es una celda, lo que es una columna o lo que es una fila. Ahora, si yo selecciono una determinada cantidad de celdas para trabajar con ellas en el formato o para incluirlas dentro de una fórmula, a esta selección se la denomina rango. Esto sería un rango y el rango va desde B2 hasta F11. A un rango se lo denomina así, desde B2 hasta F11. Eso incluye todas las celdas que están dentro de ese rango. Más adelante vamos a ver cómo yo escribo un rango o cómo puedo determinar cuáles son las celdas con las que yo trabajo. Yo puedo seleccionar una determinada cantidad de celdas que sean adyacentes entre sí o apretando la tecla control y teniéndola apretada puedo seleccionar otras celdas que no sean adyacentes. De esta forma mi rango no solamente puede estar formado por celdas que sean adyacentes, sino otras que no sean adyacentes. Esto es
nuestra área de trabajo por el momento y hasta ahora es lo que debemos saber para poder manejarnos. Cada una de estas celdas, si yo hago botón derecho del mouse y voy a formato de celdas, se me va a abrir el cuadro de diálogo del formato de celdas, donde voy a encontrar cuáles son los tipos de celdas que yo puedo adjudicar a cada una de las celdas dependiendo el contenido que va a tener. Todas las celdas por defecto tienen formato general. El formato general permite insertar cualquier tipo de dato. Pueden ser textos, pueden ser números o pueden ser fórmulas. En cambio, si yo quiero que en la celda solamente haya números, puedo seleccionar que esa celda tenga un formato número y desde esta ventana puedo seleccionar cuántas posiciones decimales quiero que tenga ese número. Puedo subirlo o bajarlo. Acá abajo vamos a ver una muestra de cómo quedaría nuestro número. Puede tener ninguno, un decimal, dos decimales, tres decimales o la cantidad que yo quiera. E incluso puedo utilizar el separador de miles para los números y fijen qué es lo que pasa. Acá aparece el punto para el separador de miles. Si vamos a un formato moneda, me pasa exactamente lo mismo que en el formato número. Puedo especificar la cantidad de decimales y el separador de miles, pero además puedo seleccionar cuál va a ser mi símbolo a utilizar como moneda. Lógicamente está seleccionado el signo pesos por una configuración de región. Contabilidad es muy parecido al formato de moneda. Fecha, tengo varios tipos de formato de fecha, ¿sí? Donde puedo seleccionar distintas formas y a partir de ese momento cualquier valor ingresado en esa celda va a pasar a tener este formato. Puedo tener un formato hora, también para colocar horas. Puedo tener un formato porcentaje con la cantidad de decimales, fracción, distintos tipos de fracciones, anotación científica con la posición decimal, el formato texto. Este formato texto, ¿sí?, lo que hace es convertir cualquier valor que se coloque dentro de la celda, queda como un texto. O sea, si yo ingreso letras, lógicamente va a ser un texto, pero si coloco un número, y a esto hay que tener mucho cuidado, si coloco un número, este número también va a ser un texto y no va a funcionar como un número. O sea que si yo un valor numérico colocado en una celda que tiene formato texto, no va a pasar a formar parte como valor de ningún tipo de operación aritmética. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dejar esta celda con formato texto. Ponemos aceptar. Voy a colocar en esta celda el valor 5. Fíjense que este 5, y voy a colocar abajo el número 4 para ver la diferencia. Fíjense que este 4 en una celda de formato general quedó alineado en forma automática a la derecha, mientras que el 5 colocado en una celda con formato texto quedó alineado a la izquierda como si fuera una letra. ¿Sí? Si yo coloco una palabra en una celda con formato general, queda alineado a la izquierda, mientras que un número queda alineado a la derecha. Esto dentro de las celdas de formato general. Ahora, en mi celda que tenía formato texto, el número quedó alineado a la derecha, a la izquierda, al igual que si fuera un texto. Vamos a colocar otro número acá, otro 5, ¿sí? Y yo acá ahora voy a hacer la suma de todos estos tres valores. Escribo igual suma, selecciono las tres celdas. Fíjense, desde C3 hasta C5, el 2 puntos que aparece acá indica desde la primera celda hasta la última celda, ¿sí? Eso es un rango. Cierro el paréntesis,
coloco el enter y automáticamente me va a aparecer el resultado de esa suma. Fíjense que la suma me dio un 9. O sea, que de sumar estos tres valores que yo estoy viendo como si fueran valores, solamente me está sumando estos dos. ¿Por qué? Porque este 5, colocado en una celda de formato texto, es un texto y no es un número. O sea, a simple vista me tendría que dar un 14. Pero como esta celda, este 5 colocado en una celda de formato texto, no es un número operable, sino que es un texto, no lo suma. Suma directamente los otros dos valores. El 9 queda alineado a la izquierda, ¿por qué? Porque es el resultado de una fórmula, de esta fórmula que está escrita acá arriba. Fíjense, acá arriba en una barra de fórmulas me aparece un 5. Acá me aparece un 4, acá me aparece un 5 y acá me aparece la fórmula que está escrita, no el resultado lo veo directamente en la celda. ¿Sí? Además, fíjense que Excel acá arriba coloca un triangulito verde, cosa que no está en las otras dos celdas o las otras tres celdas que tienen números. ¿Por qué ese triangulito verde? ¿Por qué? Porque acá me aparece un signo de admiración que si yo lo abro o me acerco, fíjense que me aparece. El número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Eso significa que este número que está colocado acá adentro es un texto y no es un número. O sea que para yo darme cuenta a simple vista por qué el resultado es un 9 y no un 14, yo tengo este triangulito que me está informando de que ese número que yo estoy viendo no es un número sino que es un texto y por eso no está considerado dentro de la suma de los valores numéricos. ¿Mm? Muy bien, por ahora hasta ahí. Ya estuvimos viendo entonces el área de trabajo, cómo se la denominación de cada una de las partes y los formatos de las celdas, ¿sí? Recordemos, todas las celdas tienen un formato general que permite la inclusión de cualquier valor, pero nosotros podemos cambiarlo haciendo botón derecho del mouse, yendo a formato de celdas y desde el cuadro de formato de celdas, donde dice la solapa que dice número, cambiar el tipo de celda dependiendo de cuál va a ser el valor que guarde. ¿Mm? Cancelamos. Muy bien. Continuando con el área de trabajo, nos vamos a encontrar con, fíjense que el menú inicio es muy parecido al Word, ¿sí? Permite utilizar distintos tipos de fuente, tengo la parte de alineación, acá tengo una parte de número, ¿sí? Para poder seleccionar más o menos decimales, para dar, ¿sí? La cantidad de millares, o sea, agregar ceros para dar un formato de porcentaje, ¿sí? Y desde acá poder dar un formato de contabilidad. Esto siempre dentro de una celda que sea de valor general. Fíjense que al ubicarme en la celda que tenía formato texto, acá arriba aparece escrito texto, mientras que en las otras aparece formato general. Después vamos a ver el resto de las herramientas que tenemos en cada uno de los menús, pero mientras tanto ya sabemos más o menos cómo está compuesta nuestra área de trabajo, nuestro archivo que tiene la denominación de libro, las hojas que son todas iguales, ¿sí? Ahora yo vería la diferencia entre la hoja 1 y la 2, fíjense que en la 2 no están los valores, lógicamente, que yo escribí en la 1, en la 3 tampoco, ¿sí? Y así yo puedo ir teniendo guardadas distintos datos en distintas hojas. Estas hojas a su vez pueden ser renombradas haciendo un doble clic sobre el nombre hoja 1, yo puedo colocarle otro tipo de nombre. Haciendo un enter toma el nombre. Ya le cambié el nombre a la hoja 1 y pasó a llamarse nombre. ¿Sí? Estas hojas también, si las agarro con el mouse sin soltar el botón, puedo colocarlas en distintos lugares.
A su vez puedo insertar más hojas, me aparece la hoja 4, o puedo eliminar las hojas haciendo botón derecho del mouse y poniendo eliminar. Ahí desapareció la hoja 3, vamos a hacer desaparecer la hoja 2. Como están vacías, desaparecen en forma automática. Si tuviera algo guardado en sus celdas, me preguntaría si quiero eliminarla. Vamos a la hoja 4 para mostrar eso. Voy a colocar un número en la hoja 4 y voy a poner eliminar. Fíjense que ahora no me borra directamente la hoja, sino que me está avisando de que hay datos guardados en esa hoja y si yo quiero confirmar la eliminación o cancelar la acción. Vamos a colocar eliminar, me desaparece y ahora mi libro quedó formado por una única hoja, que es donde yo había estado trabajando y a la que llamé nombre. Muy bien, por ahora solamente eso. Después vamos a hacer tutoriales mucho más cortitos y conociendo cada una de las fórmulas que podemos ir aplicando. Por ahora, solamente tener una idea de cómo es el área de trabajo y cuáles son cada una de las partes de las hojas en las que vamos a trabajar. Recordando entonces, celda, columna, fila, rango. Estos son los principales nombres que ustedes deben recordar para poder expresarse bien y tener una idea sobre qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de esas tres denominaciones. Muy bien, nos estamos viendo entonces en el próximo tutorial.